Sobre todo de superficies complejas, muy complejas, y veremos cómo podemos resolver esto con SolidWorks, cosa que hasta ahora teníamos algunas limitaciones. De hecho, nos vamos a concentrar en dos productos. Uno es el Power Surfacing y el otro es el DPT o Design Power Tools. Estos dos productos veréis que son complementos a lo que hace SolidWorks y que nos permitirán avanzar en el tema del diseño. Como sabéis todos, SolidWorks incluye en cualquiera de sus tipos de licencia herramientas de modelado complejo y realmente están muy bien, ¿vale? Algunas de ellas están basadas en productos de CATIA, están basadas en la tecnología de CATIA y francamente es súper potente. De hecho, aunque con SolidWorks podemos empezar a diseñar desde cero y podemos aplicar digamos, a SolidWorks en las fases conceptuales iniciales, normalmente deseamos tener una mayor grado de flexibilidad, digamos, para trabajar con las imágenes. Con Power Surfacing, que es del que vamos a hablar inicialmente, que es un producto totalmente integrado en SolidWorks, disponemos de una matemática avanzada, una matemática moderna que se llama SUBD, ¿vale? Para que podamos tener mucha más potencia para generar, digamos, imágenes o formas nuevas. Yo soy Esteban Galindo, soy el gerente de ThemeWorks y, en fin, digamos, soy el que les va a presentar esto durante toda esta sesión. Y ahora ya vamos a hablar directamente de Power Surfacing. Power Surfacing es un complemento que tiene SolidWorks, digamos que está producido por una compañía que se llama IntegrityWare y que permite hacer este tipo de cosas. De hecho, si queremos utilizar Power Surfacing, nos tenemos que contestar a una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿deseamos o tenemos necesidad de crear formas orgánicas? ¿O deseamos crear superficies clase A, las famosas superficies clase A de curvatura continua que se usan tanto en coches como en aviones, como en cosas muy virgueras? Para hacer estas superficies nos vemos obligados a utilizar otro software de diseño industrial. Esta es otra pregunta interesante. Y por último, no es menor, la de deseo importar digamos, piezas o conjuntos que vengan de 3D Studio, de Maya, etcétera, a SolidWorks y ahora tengo problemas con ello. De hecho, lo que vamos a ver ahora es la adaptación de una matemática de creación de superficies que se llama SUBD o Subdivision Surfaces, superficies subdivididas. De hecho, esta matemática responde a una serie de necesidades. Por ejemplo, crear superficies complejas es difícil, esto lo sabemos de siempre, ¿vale? Y además es complicado conservar la intención del diseño, que esto sí que sabemos mucho los que trabajamos con SolidWorks. Es tedioso, tenemos que definir todas las curvas, las contracurvas, los puntos, es complejo. Y el ingeniero generalmente no suele ser un experto en superficies, ¿vale? Entonces, ¿qué son las subDs? Pues las subDs son una matemática nueva, ¿eh? En estos dibujos vemos lo que sería una superficie creada ya y de dónde proviene, ¿vale? Es un método avanzado que crea NURBS a partir de estas subdivisiones de superficies. Cada cuadrángulo son 4 puntos y teóricamente serían superficies planas, no son exactamente superficies planas, ¿vale? Entonces, ¿dónde se usa o de dónde viene esta matemática? Pues simplemente es lo que se usa ya desde hace algunos años en el modelado de caracteres. Cuando hablo de caracteres me refiero, digamos, a caras, a formas de personas o a formas de cosas que se mueven en publicidad, en el cine, etcétera, etcétera. La matemática que usa IntegrityWare es una matemática patentada, pero está usado en este tipo de técnica, ¿vale? Además, modelar con las subDs es relativamente fácil. Recordemos que cuando modelamos en subDs, no estamos haciendo NURBS, sino que estamos haciendo cuadrángulos. Estos cuadrángulos, evidentemente, se pueden manipular, mover los puntos, mover las superficies, digamos, redividir para que haya mucha más precisión. Se pueden poner varios elementos de subD en combinación y se puede, digamos, tal y como están viendo en pantalla, y se pueden crear formas cada vez mucho más perfectas. Para ello, evidentemente, las herramientas de modelado con subDs son distintas de las herramientas de modelado en SolidWorks. Entonces, utilizamos estas herramientas para ver, digamos, para dibujar cosas que inicialmente no dibujaríamos. Supongo que les gusta bastante lo que están viendo en pantalla. A esto podríamos leer. Luego veremos alguna cosa de estas.
Dejo que acabe este dibujo y seguiremos. Impresionante, ¿verdad? Bien, sigamos. Inicialmente es Power Surfacing, que es un modelado de freeform, que son formas orgánicas para SolidWorks. Y como ya he dicho y repito, pues añade el modelado sub-D para SolidWorks. Lo más interesante es que como que la matemática es distinta, trabajo en un mini entorno dentro de SolidWorks. Y luego convierto las sub-Ds en sólidos de SolidWorks, es decir, en NURBS, ¿vale? Y obtengo entonces superficies clase A. Esto que están viendo aquí es una imagen, es una pieza que si la dibujáramos en SolidWorks, pues, en fin, tendríamos que estar pensando varias horas a ver cómo la dibujamos inicialmente. Esto lo hice yo en unos 5 o 10 minutos iniciales de trabajar con las sub-Ds, para que vean en efecto de qué estamos hablando, ¿vale? Está totalmente integrado en SolidWorks y se ve en SolidWorks, en el árbol de SolidWorks, como un cuerpo único, es decir, digamos, la sub-D se ve como una pieza, ¿vale? Entonces, significa que podemos ir añadiendo operaciones de Power Surfacing como una operación única, que además es expandible en cuanto a funcionalidad. Y siempre se puede reeditar, esto es importante, es decir, una sub-D no queda ya como un bloque intocable, sino todo lo contrario, es editable continuamente, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos? Pues evidentemente más rapidez y facilidad para crear formas orgánicas, fáciles de modificar, se funden con SolidWorks automáticamente, se pueden cortar, rebajar, agujerear, etcétera, etcétera. Mantiene continuidad, es decir, digamos, no hay las discontinuidades típicas de los redondeos o incluso de algunas superficies que se hacen con teórica continuidad con SolidWorks. Aquí la continuidad está garantizada, ¿vale? Podemos añadir operaciones y más operaciones, ¿vale?, a cuerpos de SolidWorks, digamos, que inicialmente los habíamos hecho o a posteriori añadir a lo que estamos haciendo nosotros. O sea, es una operación más, ¿no? Y desde luego es mucho más sencillo, veremos cómo, ¿eh? El trabajo es muy intuitivo, ¿vale? Aquí hay alguna forma, ¿vale?, hecha con, digamos, primero vemos aquí las sub-Ds y luego vemos aquí la imagen hecha. ¿En qué están basadas las sub-Ds? Las sub-Ds están basadas básicamente en poner en 3D lo que ya tenemos ahora en 2D. Recuerdan ustedes que ahora tenemos, en el 2014, las splines de estilo, es decir, las splines que están controladas con una serie de puntos y que las variamos de esta forma. Pues las sub-Ds serían ni más ni menos que tener splines de estilo tridimensionales. Veremos cómo funcionamos. Como que esto ya vemos de qué va, pasamos a la segunda. Para que tengáis una idea general, yo me hice aquí un Power, digamos, en fin, parecido al secador. Lo hice en 2 minutos porque tenía un poco de tiempo y no sabía qué hacer. Y yo me aburro mucho, ya lo sabe todo el mundo. Y evidentemente esta imagen es esta, que es esta, ¿vale? Puedo utilizar, esta es la, digamos, forma, en principio basada solo en los cuadrángulos, que se convierte automáticamente en esta forma y que la podemos ver, cómo quedaría aproximadamente antes de convertirla directamente en un modelo. Ahora estamos haciendo la conversión a SolidWorks en un modelo real, como veis aquí. Lo bueno del asunto es que puedo volver atrás, luego veremos cómo hacemos todo esto, ¿vale? Y entonces puedo, utilizando esto, por ejemplo, podría, por ejemplo, variar la forma, la puedo variar, o puedo variar esta forma, para que veáis cómo va el tema. Puedo hacer estas variaciones y luego puedo, evidentemente, volver otra vez a digamos, el entorno de SolidWorks estándar para que veas cómo funcionan las cosas, ¿vale? ¿Cómo funciona el trabajo normal del día a día con el Power Surfacing? Vamos a verlo. Partimos de cero. Vamos a ver 4 cosas iniciales y luego ya vamos a puntualizar a ver cómo hacemos cosas. Inicialmente tenemos la pantalla limpia, hemos empezado una pieza, en esta pieza no hay nada, ¿vale? Entonces directamente en Power Surfacing creamos algo, podemos crear, o sea, una caja, una superficie toroidal, un cilindro,
una superficie plana, podemos trabajar con superficies, no únicamente con sólidos, o un cono, ¿vale? O, en fin, podemos utilizar incluso geometría que previamente hayamos dibujado en SolidWorks, como superficies o croquis o lo que sea, ¿vale? Lo tengo aquí ahora en inglés, podría estar en castellano. Sigamos. Entonces, por ejemplo, dibujamos una caja. ¿Sí? La caja esta es evidente la que está marcada por las aristas, pero se convertiría automáticamente en una esfera. ¿Vale? Y vemos en principio por dónde vamos. No voy a entrar en detalles, de hecho, digamos, evidentemente esta caja se podría aumentar, disminuir, etcétera, etcétera. Vamos a aceptar la caja tal y como está. Y vemos que la caja inicialmente la podemos ver como caja, ¿vale? Como el cuerpo en que se convertirá de SolidWorks o una mezcla de las dos cosas. Yo generalmente uso esta forma porque es más intuitiva, ¿vale? Vemos lo que estamos haciendo, ¿vale? De hecho, podríamos coger esta superficie y aumentarla. Esta cara podemos variarla de sitio, podemos ver que esto se convierte en una pastilla Juanola o una pastilla de las que sean, etcétera, 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 ¿vale? Podría ahora aplicar una serie de cosas más, pero de momento vamos a jugar con esto. ¿Cómo funciona trabajar con surfacing? Pues yo puedo coger una cara y puedo, evidentemente, añadirle más caras. Fijaros bien que al añadirle más caras estoy añadiendo, de hecho, más celdas, ¿vale? Estas celdas que yo añado las puedo rotar, ¿vale? Las puedo disminuir de tamaño. Lo que estoy disminuyendo de tamaño es la cara en sí, ¿vale? Esta cara además puedo puedo seguir haciendo que crezca, ¿vale? A continuación puedo verlo así, esto es lo que obtendría hasta ahora, ¿vale? Si quiero que esta parte sea plana, es decir, con aristas vivas, puedo hacerlo así, con lo cual aquí más o menos hay un círculo, digo más o menos, no vamos a exagerar, ¿vale? O puedo dejarlo con las aristas, perdón, con las aristas, efecto, con las aristas, por ejemplo, con menos tangencia. A ver, un momentito, esto, en efecto, 100, hacer que sea con menos tangencia, ¿vale? Con más tangencia, puedo cambiar el nivel de tangencia de las aristas, ¿vale? Pues que además puedo añadir aristas digamos, círculos de aristas adicionales. Por ejemplo, aquí yo puedo añadir esto, con lo cual, evidentemente, estoy creando esta forma, digamos, estoy modelando esta forma. Yo podría, por ejemplo, ahora coger estas dos piezas de aquí, ¿vale? Y subirlas un poco, ¿vale? O podría simplemente coger estas dos piezas de aquí, ¿vale? Y crear más material, ¿vale? Más material que iría hacia arriba y entonces podría coger este y de una tacada, evidentemente, crear más material hacia aquí, ¿vale? Para que me quedara bien, podría añadir también aquí más aristas y aquí más aristas, con lo cual estoy perfilando el modelo, ¿vale? Y hasta aquí vemos un poco de qué va el asunto, ¿eh? Ya vemos que la cosa tiene mucho interés. Vamos a ver ahora, en efecto, como que hemos visto cómo crear un poco el modelo, hemos ya jugado un poco, ya nos hemos divertido un poco, nos hemos despejado, ¿vale? Recordemos que, digamos, una vez tenemos el modelo SUBD, lo convertimos a NURBS. Por lo tanto, el modelo lo que hace es convertir en NURBS lo que es la malla, lo que es una malla SUBD. Permite utilizar croquis y superficies creadas en SolidWorks. O sea, permite hacerlo al revés. Es decir, que yo creo una superficie en SolidWorks y me haga una malla en SUBD. También, digamos, me permite esto, ¿vale? Importa, digamos, los formatos OBJ, que pueden venir de Modo, de 3D Studio Max, de Maya, de Softimage, de Cinema 4D. Hay una serie de softwares que utilizan el formato de cuadrangulación, ¿eh? Hemos visto cómo las aristas pueden ser agudas o suavizadas o podemos jugar con ellas. Esto también cuando se trata de importaciones también digamos, puede tenerlo en cuenta, ¿vale? Y también tenemos opciones avanzadas de visualización mientras modelamos, como en SolidWorks. De hecho, podemos ver en un momento dado simultáneamente el modelo de SolidWorks y el modelo de Maya.
¿vale? Entonces aquí vemos que la gente dice que el producto es estupendo. Yo he puesto aquí unos ejemplos de un modelo, ¿vale? Esto es un modelo, un concept card, ¿vale? Hecho por un diseñador que tiene una cierta fama en Estados Unidos, ¿vale? Esto sería la foto final, ¿vale? Incluso si os fijáis aquí, veis un conductor aquí dentro, ¿vale? Con gafas, supongo que para simplificar. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo hemos hecho este modelo? Pues este sería el modelo hecho dentro de Power Surfacing, ¿vale? Este modelo lo habríamos hecho con las técnicas que hemos visto, hay más técnicas evidentemente, y luego lo habríamos pasado a NURBS. Fijaros bien que no corresponde exactamente el número de cuadrángulos al número de NURBS. De hecho, lo que hace SolidWorks o lo que hace Power Surfacing es subdividir al máximo, digamos, y agrupar los parches de forma, digamos, que hay el menor número de parches posible en total cuando pasemos aquí, pero evidentemente habrá algún tipo de subdivisión, algún tipo de parcheado, siempre. Aquí entonces esto ya lo hemos manipulado utilizando SolidWorks, ¿vale? Para poner el neumático, para poner el vídeo de la cabina, bla, 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 ¿vale? Y a continuación lo hemos arreglado un poco más, le hemos puesto las ruedas, esto ya está hecho con SolidWorks, es una cosa relativamente simple de hacer, ¿vale? Le hemos puesto el modelo dentro para ergonómicamente comprobar que un señor aquí, digamos, cabe bien, etcétera, etcétera, tiene un cierto margen de maniobra, ¿vale? Y a continuación ya lo vemos en 3D, ¿vale? Y ya la última fase sería hacer un renderizado chuli, digamos, que nos gustará, ¿vale? Sigamos con ello. Tito, ¿vale? Evidentemente hemos visto que para hacer el modelo que habéis visto antes, en SolidWorks no sé si lo hubiéramos podido hacer, y si no, hubiéramos estado muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una mayor productividad. Tenemos posibilidad de diseñar formas difíciles, incluso imposibles de dibujar en SolidWorks. Ahora no podemos hacer algunas de estas cosas. Hemos visto que está muy bien integrado en SolidWorks. Hemos pasado de SolidWorks a Power Surfacing, de Power Surfacing a SolidWorks. Sé que esto ha sido fácil, ¿vale? Y con ello solucionamos una importante carencia que hay en SolidWorks. Recordemos que el producto es relativamente joven. No creo que tenga un año aún. De hecho, esto lo presentaron en febrero del año pasado en el SolidWorks World. Este año creo que ha salido la versión prácticamente inicial, la versión 0. Durante todo el año pasado lo estuvieron probando una serie de compañías, nosotros entre ellos, ¿vale? Y hemos estado discutiendo de poner una serie de funcionalidades adicionales que a la gente le encanta. ¿Qué hacer para trabajar con Power Surfacing? Evidentemente se ha de descargar, ¿vale? Se ha de cargar y se ha de activar el complemento, igual que con SolidWorks, se activa el complemento. Se inicia una pieza y directamente pues creamos lo que hemos visto antes, como que lo habéis visto y ya no os lo cuento demasiado, ¿vale? Podemos crear una serie de cosas, os lo voy a detallar un poco. También podemos partir de una superficie que exista en SolidWorks, ¿vale? Esto lo hemos visto antes, ¿vale? Este era el modelo que hemos visto también, pero con sus cuadrángulos, para que veáis cómo es. Entonces veis que no es tan difícil de hacer este modelo, visto ya lo que habéis visto. ¿Qué podemos hacer con las piezas estas? Esto es como un puzzle que está todo junto, ¿vale? Podemos extruirlo, podemos rotar, podemos mover los segmentos, podemos darle inclinación y rotación, ¿vale? Y podemos también moverlo todo de un sitio a otro. Hay una serie de reglas básicas para crear y modificar el cuerpo, ¿vale? Hay una cosa que se llama el triad, que es lo que veis aquí. El triad, que es una especie, digamos, no sé, de triángulo con una serie de puntos más, etcétera, etcétera. Me permite hacer una serie de modificaciones en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, que además se pueden reorientar. Esto ya lo veremos mientras vamos dibujando, ¿vale? Hay la tecla A. La tecla A sirve para adicionar material nuevo. Aquí lo que habéis visto que yo hacía crecer el material, estaba utilizando la tecla A junto con el mouse para tirar, digamos, de las piezas, simplemente mover las caras o sobre estas caras crear más cubos, ¿vale? La tecla Control para, igual que en SolidWorks, seleccionar varias cosas simultáneamente y la tecla mayúsculas, que ahora no me acuerdo para qué va, pero que ya os lo diré otro día, ¿vale? ¿Qué podemos seleccionar? Aquí trabajamos básicamente con caras, con aristas y con vértices, ¿vale? Entonces podemos ver la malla entera, por lo tanto podemos seleccionar, igual que con SolidWorks o con AutoCAD, podemos seleccionar con un cuadrado de derecha a izquierda o de izquierda a derecha varias cosas simultáneamente, ¿vale? Podemos visualizar de muchas maneras el modelo. Aquí lo vemos evidentemente en cubo,
evidentemente ya el NURBS, recordad lo que os decía, el cubo serían las líneas de control de las splines en 2D. Digamos, la forma en NURBS sería la spline interna. De hecho, esta es la tecnología. Aquí vemos una mezcla de ambas cosas. Aquí vemos una mezcla de ambas cosas en transparencia y aquí vemos las líneas Zebra. O sea, todo esto lo podemos ver simultáneamente. Algunas de estas cosas, por ejemplo, la transparencia y las líneas Zebra, dependen de si tenemos una buena placa gráfica en nuestro sistema, ¿vale? Hay una serie de cosas más que veremos luego, que es, por ejemplo, la selección suave. Vamos a parar para divertirnos un poco ahora y vamos a ver cosas nuevas. Aquí he cargado un modelo en SolidWorks, esto es en SolidWorks, que evidentemente viene de una importación directamente de OBJ, ¿vale? Hecho, desde luego, no con SolidWorks, hecho con cualquier otra cosa, ¿vale? Voy a utilizar esto para dar ilustración a algunas de las cosas que os explicaba antes. Por ejemplo, ya que tengo esto, yo podría directamente utilizar una técnica que es la de la selección suave. Con la selección suave, por ejemplo, vamos a decir una selección del 20%, ¿vale? Me permite a mí, cuando yo, por ejemplo, elijo esto, me permite variar toda una zona, ¿vale? De hecho, si la selección es menor, yo puedo variar también esta zona y ya es menor. ¿Cómo me afecta esto? Vamos a ver atrás. Si esto yo lo veo así, y lo veo para que sea más divertido, sin esto ni esto, y si yo le he localizado esta cara, fijaros bien que incluso podría cambiar la expresión de la persona. Puedo también hacer este tipo de cosas, ¿vale? Puedo hacer este tipo de cosas. Puedo moverme en los ejes XY o XZ o YZ, ¿vale? O YZ, etcétera, etcétera. Incluso podría hacer alguna virguería más. Como podéis ver, esto es súper potente. Por tanto, la selección suave me permite, cuando yo elijo una cara, una arista o un punto, digamos que todos los movimientos, todas las modificaciones que haga sobre aquel punto se propaguen de una forma suave al entorno, con lo cual yo evidentemente tengo una herramienta de modelado mucho más divertida, ¿vale? Lo mismo voy a hacer con la arista. Digamos, yo puedo, digamos, darles a las aristas una ponderación, de forma que si yo quiero que sean agudas, puede ser que sean menos agudas o más agudas, ¿vale? Hay una serie, digamos, de información más. La información, digamos, se puede manipular a través de unas ventanas flotantes que veis por aquí, ¿vale? No voy a insistir en ello, creo que esto sería ya motivación de un curso adicional, ¿vale? Una cosa interesante que gusta mucho a la gente es el tema de la simetría. Vamos a ver el tema de la simetría. Aquí tengo la pieza de antes que la había convertido directamente en una pieza de SolidWorks, ¿eh? Esto ya lo sabéis que se puede hacer. Por lo tanto, puedo volver directamente aquí, ¿vale? Y decir al sistema que quiero verlo en esta forma. Entonces, fijaros bien que aquí tengo una serie de piezas que son estas, ¿vale? Que me pueden servir para generar una simetría o sorpresa, ¿vale? Una simetría que la puedo ver, evidentemente, así. Esto, sin embargo, es muy divertido, porque si yo cojo, por ejemplo, ahora esto, perdón, esto lo he hecho mal. Voy a repetir lo de la simetría para que lo veáis bien. 1, 2, 3, hacemos la simetría y la aceptamos. Bien. Ahora, con esta simetría aceptada, yo podría coger cualquier elemento, por ejemplo, este elemento, fijaros bien que me lo marque en el otro lado, de hecho, porque esto es la simetría y este es el original. Pero ahora si yo hago esto, fijaros bien que estoy moviéndolo simultáneamente en los dos lados. De la misma forma que si cojo esto y lo tiro hacia aquí, lo muevo en los dos lados. De la misma forma que si cojo esto y lo tiro hacia aquí, lo muevo en los dos lados. Y de la misma forma que si hago ahora así y lo hago más delgado o más gordo, lo hago también en los dos lados. O sea que la simetría es una herramienta súper potente de diseño, ¿vale? Creo que esto se ve bastante claro. Volvamos en donde estábamos, o sea, podemos volver, editar, podemos hacer lo que nos dé la gana con la simetría. Creo que esto es una herramienta bastante potente como para mencionarla, ¿vale? Más cosas. Cuando trabajamos con el menú desplegable, hay
opciones que aparecen en gris. Las opciones en gris son obviamente opciones que no puedo utilizar. O sea, que también me permite el sistema de una forma intuitiva ver que no haga lo que no toca. ¿Vale? Podemos hacer más cosas, podemos alinear, por ejemplo, podemos hacer que todo quede alineado, o alinear aristas, o alinear caras, podemos hacer este tipo de cosas, ¿vale? ¿Podemos hacer alguna cosa más? Sí. También hay herramientas especializadas, ¿vale? Como ejemplo, dar grosor o invertir, cuando estamos hablando con superficies, invertir normal de caras. O incluso, que esto es muy importante, ¿vale? Definir todo un contorno como un grupo de superficies que al pasar a SolidWorks me las entienda como una superficie única. Podemos hacer virguerías de este tipo y una serie de cosas más, ¿vale? Incluso podemos reproducir la forma en que hemos creado el cuerpo. Veamos un par de modelos hechos con Power Surfacing. Una de ellas es esta botella. ¿Cómo se ha hecho esta botella? Pues para que tengáis una idea, vamos a verla en principio con aristas dentro de SolidWorks, ¿vale? Fijaros bien que aquí hay unas aristas que son parcialmente tangentes y parcialmente no tangentes. Esto es muy chulo, ¿vale? De hecho, si vamos aquí directamente digamos, a Power Surfacing, vemos que evidentemente se ha aplicado una tangencia en unos sitios, otra tangencia en otros. Aquí vemos el cuerpo superpuesto a SolidWorks, por eso lo vemos de esta forma. Y así vemos un poco el cómo está hecho esto. De hecho, si lo viéramos en forma de, digamos, de caras facetadas, lo veríamos de esta forma. Fijaros bien que en algunos casos, ¿vale? Para obtener esto, de hecho, yo lo que tengo es una arista muy aguda aquí para que me salga. Yo incluso este punto, ¿vale? Este punto, yo lo puedo variar para que veáis cómo varía aquí la forma, de forma que el cliente, digamos el usuario, perdón, lo puede adaptar al máximo a quizá una forma previa que él tuviera. Vamos a ver alguna vez. Esto es un modelo, por ejemplo, de una sierra circular. Bueno, es el cuerpo de una sierra circular donde se ven los mangos, ¿no? ¿Vale? Aquí es el típico caso de, de un power body, que es todo esto, ¿vale? Que está hecho en Power Surfacing ya aplicado a una serie de elementos que hemos hecho con SolidWorks, ¿vale? Entonces este Power Body es editable. Por lo tanto, yo puedo ir y estoy, ¿vale? Directamente. Aquí veo, esto es como lo veis antes, veo la pieza de SolidWorks y simultáneamente veo la pieza esta, ¿vale? La pieza esta yo podría hacer cosas muy chulas, por ejemplo, yo me puedo ir aquí directamente y puedo mover esto, puedo ver solo esta lista o incluso en esta lista podría hacer aquello que hemos visto antes de hacer que sea más no sé si se ve, lo voy a hacer un poco así en plan bestia, esté más aguda o menos aguda. Un momentito, para que lo veáis mejor, aquí lo veis de canto, aquí está menos aguda y ahora puedo hacer que sea muy aguda, ¿vale? Y puedo ir bajando, ¿vale? Puedo ir bajando, de forma que sea menos aguda. ¿Vale? Ahora es muy aguda, ahora es menos aguda, ahora es menos aguda, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que puedo hacer este tipo de cosas. O puedo simplemente coger aquí, crear, por ejemplo, este elemento, entonces puedo coger este control, este control, este control, este y control, este elemento, y con todos ellos puedo jugar, observar lo que hago ahora, ¿vale? Puedo jugar, puedo hacer este tipo de cosas. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿Vale? Puedo hacer este tipo de cosas y cuando esté, clacs, y directamente puedo volver directamente a SolidWorks y veréis cómo esto se me reproduce exactamente igual en SolidWorks con la misma forma, evidentemente haciendo un split, una división de la superficie en función de si he hecho yo cosas nuevas o no, ¿vale? Y aquí tenéis esto. Aquí lógicamente ya no hay una sola cara, hay dos caras, pero es la forma que yo deseaba. Es decir, yo saco aristas y evidentemente veríais que es la forma deseada. Y evidentemente para los que hablan de continuidades y quieren, perdón, y hablan de continuidades y quieren ver cosas, yo les puedo enseñar ahora de todos estos cuerpos, ¿vale? Vamos a ver una cosa interesantísima. Un momentito. Lo que estoy haciendo es partición. Perfecto.
Perfecto. Ahora yo podría directamente escoger crear franjas cebra, ¿vale? Y veréis que aquí la continuidad, me acerco más, la continuidad es total, incluso aquí donde hay estas uniones, porque evidentemente digamos, el sistema, el producto, digamos, hace una continuidad casi perfecta para ello, ¿vale? De acuerdo. Entonces no voy a seguir ya con ello, llevamos ya un buen rato, ¿vale? Aquí tenéis unos links interesantes que os lo podéis apuntar por si queréis visitar estas páginas de NPower Surface y en ellas veréis, digamos, información, vídeos, etcétera, 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 ¿vale? Y podéis bajaros esto y podéis verlo sin ningún problema, ¿vale? Evidentemente, usad la imaginación. Usar la imaginación para crear este tipo de modelos y podéis llegar a este tipo de cosas. Algunos de estos modelos están hechos no con el Power Surfacing de SolidWorks, sino con el producto inicial, el producto de modo, ¿vale? Que permite hacer este tipo de modelados.